Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, al otro lado del lago, y partieron. Amén, que yo tengo otra versión, me parece. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, aquí hay una pregunta, amén, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían uno a otro, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Amén. Que el Señor añada muchas gracias. Le pido al Señor que me dé muchas gracias de su Santo Espíritu para impartir el pancito. Amén. Esta palabra dice aquí en mi Biblia, dice Jesús calma la tempestad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús calma la tempestad. Amén. Sabemos que este relato comienza con una acción intencional de Jesús. Amén. Él entra en la barca con sus discípulos y establece una clara dirección. Amén. Él dijo, vamos a ir al otro lado del lago. Amén. Este acto no es casual ni circunstancial. Es algo profundamente intencional que hizo el Señor. Amén. Los discípulos no estaban allí por iniciativa propia. Amén. Cuando el Señor nos inserta en una barca, no estamos por iniciativa propia de nosotros. Es el Señor el que nos inserta, porque Él lo llamó, Él nos llamó, ¿cierto? Ni por impulso momentáneo, estaban respondiendo a una invitación directa del Señor. Esto establece un principio espiritual de gran importancia. El inicio de muchos procesos en nuestra vida, mi hermano, no es un deseo humano, sino es un propósito que viene de lo alto. De ahí vienen nuestros procesos, amén. Que se nos bendiga. Cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, esto está marcando un antes y un después, amén. Esto marca un antes y un después en nuestras vidas. Cuando el Señor inicia un proceso en nuestras vidas, ya cuando llegamos al otro lado del lago, después que hemos pasado las dificultades, las tempestades, ya no llegamos de la misma forma que cuando subimos, amén. Sino que el Señor en el camino hacia el otro lado del lago hay un proceso, amén, y esto lo vamos a ir viendo de a poquito. Esto está marcando un antes y un después, como les decía. No solo está indicando un destino geográfico, como le dice la Biblia, ¿cierto? Sino que está indicando un proceso espiritual, que es un proceso espiritual que marca la vida de cada uno de nosotros. En la vida como hijos del Señor, a veces el creyente, nosotros mismos somos introducidos en barcas que representan procesos en la vida de nosotros. Amén. Temporadas, asignaciones, etapas que no siempre se comprenden en su totalidad, pero sin embargo, el hecho de que Cristo esté en la barca, eso es otra cosa. Amén. Que el Señor esté presente en la barca es suficiente, hermano. Amén. Con eso es suficiente para entender que hay un propósito en desarrollo. Cuando el Señor lo introduce en una barca es porque lo está introduciendo en un proceso, como aquellos discípulos que el Señor intencionalmente le dijo, súbanse a la barca porque pasaremos al otro lado, ¿cierto? No le está diciendo a los discípulos que no iban a enfrentar dificultades. Lo único que le está diciendo es que lo íbamos a pasar al otro lado. Y si lo dice el Señor, amén, ¿qué más seguro estamos? No todo hijo del Señor tiene una explicación inmediata a lo que vive, amén. Pero sí tiene una dirección divina, amén. Muchas veces experimentamos problemas y grandes pruebas en nuestra vida y no tenemos una dirección inmediata, amén. Pero si el Señor, como le digo, está en la barca, tenemos una dirección divina, amén. Que sabemos dónde vamos a llegar. Por lo tanto, el primer acto de fe es reconocer que si Cristo permitió que yo esté en esta barca, entonces mi presencia en este proceso no es accidental.
es un proceso intencional. Amén. Que usted esté en este lugar, hermano, no es un proceso intencional. Usted no vino porque quiso en este día, sino que es algo que el Señor lo hizo intencionalmente. Amén. Cuando el Señor nos introduce en sus procesos, cuando enfrentamos grandes tempestades, grandes problemas, muchas veces queremos buscar la explicación. Pero más que buscar la explicación, tenemos que buscar la dirección. Porque si el Señor nos introdujo en un proceso es porque el Señor nos quiere enseñar algo. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. La expresión pasemos al otro lado. Amén. Esa es una expresión. Pasemos al otro lado. Constituye una declaración que contiene en sí misma el cumplimiento de que vamos a pasar al otro lado, pues, hermano. Aunque se levanten los vientos, la tempestad, si el Señor dijo que me íbamos a pasar, está diciendo que se va a cumplir. Amén. Esto en la Biblia, la palabra de Dios no es simplemente informativa, sino creativa, efectiva. Amén. Amén. Efectiva la palabra del Señor. En Isaías establece claramente que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Sino que cumple aquello por la cual fue enviada. Amén. Así que si el Señor, y sabemos que a cada uno el Señor nos ha dado una palabra. ¿A cuánto el Señor le ha dado una palabra, hermano? ¿A cuánto el Señor le ha dado una promesa, una palabra? ¿Cierto? Y si el Señor lo ha dicho, ¿lo irá a cumplir? Pero muchas veces tenemos que vivir procesos, ¿cierto? Y buscamos explicación. Pero no busque la explicación, hermano. Si el Señor está en esta barca, entonces nuestra ida al otro lado, esa respuesta que el Señor, usted está esperando de Él, la tenemos segura. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Esto significa que cuando Dios habla, su palabra trasciende a las condiciones naturales que nosotros vemos. Amén. No depende de lo visible, ni de lo lógico, ni de lo probable. ¿Se acuerda que nuestro pastor hablaba de esto una semana atrás? Que no depende de nuestros sentidos, de lo que vemos, sino depende de lo que el Señor nos ha dicho, ¿cierto? Entre paréntesis, hermano, usted está viviendo lo que está viendo el mundo, ¿cierto? Eso es lo que es visible. Eso es lo que vemos en la televisión, no es lo que escuchamos, amén. Pero ¿qué dijo el Señor a esta iglesia? ¿Alguien se acuerda? Lo que dijo el Señor el año 2024, el diciembre de 2024. Yo tengo una memoria elefante. El Señor dijo en los últimos días de diciembre del 2024 que aquí venía una ola tremenda de bendición para esta iglesia. ¿Sabe, hermano? Yo me tomé de esa palabra. Aunque la televisión diga otra cosa, aunque el ministro de Hacienda diga otra cosa, con todo el respeto que se merece, pero nosotros no somos hijos de este gobierno, ni amigos del ministro de Hacienda. Usted es un hijo del Señor, y si el Señor nos dio una palabra, el Señor va a cumplir esa palabra, hermano. Pero el proceso es difícil, la tempestad se está levantando y los vientos rugen. Pero el Señor nos va a enseñar algo, que aunque Él esté dormido, no importa, Él está en la barca. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Sin embargo, muchas veces experimentamos una desconexión entre lo que Dios ha dicho y lo que estamos viviendo. Amén. Experimentamos esa desconexión. Los desconectamos entre lo que Dios nos ha dicho y lo que estamos viviendo, hermano. Esta tensión es parte de un proceso de maduración. Es parte del proceso. ¿Usted cree que usted nomás sufre esa desconexión? Que cuando pucha, ¿por qué? ¿Por qué si yo le obedezco al Señor, yo le diezmo al Señor, yo le doy la ofrenda al Señor, pero estoy viviendo esto? ¿Por qué? A veces, hermano, no es necesario preguntar tanto. Póngase en el proceso nomás. Mire a su lado, está el Señor ahí. Él está durmiendo, está dormitando. Pero Él quiere que usted aprenda que si Él le dijo que iba a llegar al otro lado, es porque va a llegar al otro lado. Y si esta ola de bendición era para ICCM Cerrillo, es para esta iglesia, por hermano. Viene bendición espiritual, prosperidad para la iglesia. Jamás se predica mucho aquí prosperidad. El pastor es cuidadoso, somos cuidadosos de aquello. Pero eso no niega que el Señor venga a bendecir su iglesia. Aférrese de esta palabra. Yo me he aferrado a esta palabra. El Señor dijo que nos va a bendecir y no va a bendecir. El Señor, hermano, el Señor le dijo que le iba a dar una empresa, le va a dar una empresa. Hermana Caroline, el Señor le dijo que le iba a bendecir. Está viviendo un proceso, pero el Señor la va a llevar al otro lado.
Todos tenemos un proceso y cada uno de nosotros el Señor le ha entregado una palabra. Guárdela. Aférrese a esa palabra. Aférrese con fuerza, hermano. Aférrese al mástil del bote, que es esa palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Porque mientras la palabra establece un destino, el proceso desarrolla la fe necesaria para sostener esa palabra. Amén. Amén. Es importante, hermano, comprender que la palabra no elimina el proceso, pero sí asegura el resultado. Amén. Amén. Los problemas, hermano, no eliminan la palabra del Señor. La palabra es más fuerte. Que el Señor nos bendiga. El proceso que desarrollamos, usted se tiene que sostener de esa palabra que el Señor nos ha dicho, hermano. Es importante entender que la palabra no elimina el proceso, pero tenemos un resultado, pero seguro. Seguro en el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios no evita todas las tormentas, hermano, en nuestra vida. Dios no las evita. Amén. Pero sí garantiza que ninguna tormenta podrá impedir el cumplimiento de su propósito. Amén. Así que viva su tormenta. Hay un propósito en su vida y en mi vida, hermano. Todos tenemos problemas. Todos llevamos nuestra cruz. Amén. Pero aférrese a la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, la seguridad de los hijos del Señor, de nosotros, no debe estar en la ausencia de dificultades, no, sino en la certeza de la palabra que usted y yo hemos recibido. Amén. Este texto señala que se desencadenó una tormenta, amén, una tormenta de viento, lo que generó una situación real. La barca se llena de agua. Esto no es una parábola que el Señor está diciendo, ¿cierto? Es una historia real. Y los discípulos están experimentando un peligro inminente. Amén. Pero este detalle es crucial, porque nos muestra que la tormenta no era simbólica, era algo concreto. Esto nos permite establecer una verdad importante, que la fe no niega la realidad de las crisis, pero sí redefine su significado. Amén. La tormenta no se levanta porque los discípulos desobedecieron, al contrario, ocurre en el contexto de la obediencia. Usted y yo podemos ser obedientes al Señor, pero igual se van a levantar estas tormentas, hermano, porque son procesos que van a edificación de cada uno de nosotros. Esto rompe con una visión de la vida espiritual que asocia automáticamente la dificultad con error. No, hermano, son dificultades. Amén, son dificultades. Las Escrituras nos señalan que la fe no es un instrumento. O sea, las Escrituras enseñan que la prueba de fe es un instrumento de formación. Amén. No es un obstáculo sin sentido, sino es un proceso con propósito que tiene el Señor para usted y para mí. Amén. Con propósito. La tormenta expone lo que hay en nosotros, por hermano. La tormenta saca a la luz lo que realmente somos. Amén. En las dificultades, ahí donde vemos estaban los discípulos. Se desesperaron, estaba la tormenta, entrando el agua. Maestro, que perecemos. Ya estaban dictaminando una palabra, ¿cierto? ¿El Señor había dicho la última palabra? No, pues hermano, entonces no se inquiete, hermano. El Señor no ha dicho la última palabra en su vida. El mundo se ha levantado una tempestad. Quizás algunos hermanos le han dicho, vamos a tener que cortar gente. No, ahora no se van a abrir las puertas de trabajo. ¿Qué me van a atender en el hospital si no hay insumos? ¿Qué esto, qué esto y otro? No, hermano, no se ha dicho la última palabra. No dictamine antes. Amén. Que el Señor les bendiga. La tormenta expone lo que hay dentro de nosotros. Lo que hay dentro suyo y dentro mío, ahí los conocemos de verdad quiénes somos. Amén. Cuando aleteamos para allá, aleteamos para acá, Señor. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Señor? Voy a llamar al pastor. Pastor, Señor, el pastor me tiene que tener la respuesta. No, pues hermano, ahí donde tenemos que sacar lo que el Señor nos ha enseñado por tantos años. Aferrarnos a qué. ¿A qué los vamos a aferrar en esta noche? ¿A qué los vamos a aferrar?
a esa palabra que el Señor le dio a su vida. Si el Señor le dijo que le iba a bendecir, le va a bendecir. Si el Señor dijo que iba a traer a sus hijos, va a traer a sus hijos. Si el Señor le dijo que iba a sanar, lo iba a sanar. Amén. Aunque se levanten los vientos, aunque su barca se llene de agua, hermano, no importa. Si el Señor está ahí, Él está en la barca. Ahí andan otras barcas que se van a negar, que se van a hundir porque ellos no tienen al Señor. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si el Señor te introdujo en esta barca, es porque algo te quiere enseñar. Te va a hacer pasar por la tormenta. Porque necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos tener una fe, emociones parejitas, hermano. No así. Esta palabra es para mí, ¿eh? No así. Un día sí, un día no. Un día que voy, un día que me enojo, un día que no. No, hermano. Ya es hora que nos maduremos, que tengamos esa fe firme en Él y de aferrarnos a esa palabra que el Señor nos dio. Amén. 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 Además, la tormenta cumple una función pedagógica, por hermano. ¿Qué es una función pedagógica? Que nos enseña no a depender de lo visible, sino a depender de lo eterno, por hermano. ¿Cuánto el pastor nos ha enseñado esto? Que no podemos depender de nuestros sentidos, de lo que vemos en la televisión, de la gente que está haciendo fila en la bomba. Nosotros no dependemos de eso, hermano. Usted no depende del sistema. Nosotros venimos de una nación santa, escogida por Él. Amén. Así que, mire, hermano, cambie la cara. Dele un aplauso al Señor. Porque el que está con usted está en la barca. Está en la barca, hermano. Amén. El silencio de Jesús. El silencio de Jesús es una prueba de confianza y madurez. Amén. Ese es el silencio de Él. Amén. Uno de los aspectos más desafiantes de este texto es que Jesús se duerme en medio de la tormenta. Amén. Este detalle nos confronta directamente a nuestra perspectiva humana, porque nosotros siempre queremos que el Señor intervenga al tiro en nuestro problema. Señor, contéstame al tiro porque ya no doy más. Estoy en la lista de espera y yo no voy a seguir esperando. No, pues hermano. ¿Y a dónde está nuestra fe? Así se llama esta palabra. Así yo le puse como título a esta palabra. ¿Dónde está vuestra fe, hermano? ¿Dónde está su fe? El Señor no está diciendo que no tiene fe. Si todos confiamos en Cristo, ¿sí o no? Todos confiamos en Él. Pero tenemos que reubicar nuestra fe en esa palabra que el Señor le ha dado a usted y a mí. Amén. Desde una perspectiva natural, el silencio o la inacción de Dios puede generar angustias. Amén. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, este silencio tiene un propósito formativo en usted y en mí. Amén. El silencio del Señor es para enseñarnos. Jesús descansa, ¿cierto? ¿Sabe por qué descansa? ¿Por qué descansa el Señor en la barca? Porque Él tiene el resultado ya en sus manos, pues hermano. Él descansa porque Él tiene la certeza absoluta que van a pasar al otro lado. Por eso Jesús duerme, descansa. Por eso usted tiene que descansar. Tenemos que descansar en Cristo, teniendo la certeza y la fe que vamos a pasar al otro lado. Sabemos el resultado. Si usted se aferra a lo que el Señor le dio, ese es el resultado. Lo que el Señor le dio en su palabra. Amén. Así que no se desespere, hermano. Tranquilo. Tranquilo. Viva su proceso. Tenga fe en Cristo. Amén. Los hijos del Señor debemos aprender que el silencio de Dios no es una ausencia, sino una invitación a confiar en Él. Amén. El Señor nos invita en esta noche. El Señor nos invita a confiar en Él. ¿Cuántos van a aceptar la invitación hoy día? Levante la mano. ¿Quiénes van a aceptar la invitación del Señor? ¿Va a descansar? ¿Ya tiene el resultado en sus manos? ¿Ha visto cuando alguien va a ir a jugar la lotería y usted tiene el resultado en sus manos? Ya lo tiene en sus manos. Tiene el resultado del Señor. Está listo. Lo único que tiene que hacer es confiar en Él y echarse mar adentro nomás. Amén. O el lago, porque no era un mar, era un lago. Hay momentos donde Dios no responde de inmediato. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está desarrollando una fe en usted.
Amén. Una fe que no dependa de lo que nosotros miramos y oímos. Amén. Una fe madura. Una fe madura no necesita confirmación constante, hermano. Una fe madura no necesita una fe constante. Se sostiene en la convicción de lo que Dios le ha dicho a usted. Se sostiene en esa palabra que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, el silencio de Dios no debe interpretarse como abandono, en lo absoluto, sino como una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca en Él. Amén. Amén. 5. La reacción humana cuando la fe es desplazada. Amén. La reacción de los discípulos revela la fragilidad de su fe. En ese momento ellos dicen: Maestro, Maestro, que perecemos. Aquí no hay solo un clamor, sino hay una conclusión anticipada. Ellos dijeron: aquí nos morimos. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Aquí me van a embargar, se acabó. Aquí voy a tener que pagar esta leche y voy a quedar sin plata para fin de mes. Aquí van a recortar gente y el primero que van a echar va a ser a mí. Aquí llegaron todos a pedir pega, no me van a dar pega a mí. Aquí llegaron todos a pasar un presupuesto, hermana Carola, y yo estoy de lo último. Aquí se terminó. No dictamine antes, hermano. No dictamine antes. Porque sus palabras tienen poder. ¿Se acuerda lo dijo nuestra pastora Isabel el día viernes? Cuide sus palabras. Porque usted tiene poder. Amén. Que el Señor los bendiga. Usted tiene poder. ¿Tiene poder usted o no? Amén. No dictamine antes. Espere al Señor. Y si ese trabajo no era para usted, el Señor le tiene algo mejor. Mi Dios me tiene algo mejor para mí. Porque yo soy hijo del Rey. Amén. Amén. La fe madura no necesita una confirmación constante. No necesita. Voy a llamar al pastor para que me confirme. Y voy a llamar al otro pastor. Si me confirma es porque esto es mío. No, hermano. No. Si el Señor lo ha dicho, Dios lo hará. En su tiempo. Amén. En su tiempo. Por lo tanto, el silencio del Señor no debe interpretarse como un abandono, sino como una oportunidad. Para que usted se fortalezca. Amén. Nos fortalecemos en la fe. Aquí ellos no están preguntando qué va a pasar, ¿no? Ellos están confirmando: ya estamos fritos, los vamos a morir ahogados. Eso tienen que haber dicho. Y ni siquiera hay salvavidas, no los pusieron del chaleco. En esos tiempos no habían salvavidas, así que como dijeron, sálvese quien pueda, ¿no? ¿Amén? Esto muestra, hermano, cómo la presión puede distorsionar nuestra percepción espiritual. Amén. Cómo la presión, cuando el Señor nos presiona un poquito, ¡pum!, reventamos al tiro amargo, ¿o no? El Señor lo aprieta así un poquito nomás. El Señor está hablando a mi vida también, hermano, ¿eh? Está hablando a mi vida, así que no crea que usted nomás. El Señor nos aprieta un poquito y ¡pum! Esto muestra cómo la presión puede distorsionar la percepción en lo espiritual. La fe no desaparece, pero la fe puede ser desplazada por el miedo, hermano. Por el temor, la fe es desplazada del lugar donde tiene que estar. El miedo ocupa el lugar que le corresponde a la confianza. Cuando nosotros interpretamos la realidad desde lo visible, en lugar de hacerlo desde la palabra de Dios, amén. Por eso Jesús pregunta, y me pregunta a mí, y se lo voy a preguntar en el nombre del Señor, amén. Y si ese me Cerrillo, hermano, ustedes que vinieron este día miércoles no vinieron porque ustedes quisieron. El Señor los invitó y ustedes vinieron. Pero en el nombre del Señor y con el poder que viene de lo alto, el Señor pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está? ¿Está en el miedo? ¿Dónde está? ¿Está escondida en la desesperación de lo que estamos pasando? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde tiene que estar nuestra fe? Y en la palabra que Él le dio. Si Él le dijo que íbamos a pasar al otro lado, entonces vamos a pasar al otro lado. Si Él dijo que Él iba a traer mis hijos, el Señor va a traer mi hijo que me falta. Amén. Porque Él lo dijo. Y yo me aferro a eso. Amén.
La autoridad del creyente, número 6, la autoridad del creyente es hablar y confrontar. Amén. Jesús reprende el viento y las olas. Amén. No hay análisis, hay confrontación. Usted no tiene que analizar su problema. No, es que el viento, es que la ola, no, nada, hermano, nada que el viento ni la ola. Confronte su problema. Confróntelo con fe, con madurez, con una estabilidad emocional. Amén. No hay diálogo con la tormenta. No hay análisis, hay confrontación. Esto está en plena armonía con la enseñanza bíblica respecto al poder de la palabra. Amén. En Marcos 11:23 y en Proverbios 18:21 establecen que la fe no solo se cree, sino también se habla. La fe se habla, hermano. En Marcos 11:23, si el Señor le dice, si tú le dijeras a ese monte que se haga para allá, ese monte se va a hacer para allá. Porque es una fe hablada, amén. En el poder de nosotros, dice en Proverbios, que en el poder de la boca está el poder de la vida y la muerte. ¿Hay poder o no? Hay poder, pues, amén. La autoridad espiritual no se ejerce de la emoción, sino desde la convicción basada en la palabra que el Señor le dio. Amén. Amén. Hay situaciones que requieren ser enfrentadas con declaración de fe. Amén. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Cuando conversamos con mi esposa, a mí de repente se me van a doblar las cañuelas y mi esposa me toma y me dice, ¿qué te dijo el Señor? Que ella es un poquito enojona, es un poquito niña, ¿cierto? ¿Qué te dijo el Señor? El Señor me dijo esto. Ya, pues entonces, si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Así que ponte las pilas, ¿no? Amén. Y sabe que de repente falta ese, ¿cierto? Uy, esta mujer está bien, está creciendo más rápido que yo. Y se lo bendiga en esta tarde. Hay que ponerle un poquito de humor también, amén. Entonces, ¿la fe habla o no? ¿La fe habla o no? Tiene que hablarla, hermano. Usted tiene que hablar a su fe, amén. La autoridad espiritual no se ejerce de la emoción, sino desde la convicción de la palabra que le dio el Señor. La convicción. Vamos a pasar al otro lado, acuérdese nomás. Vamos a pasar al otro lado. Esto no es un llamado para ser espectador pasivo, hermano. Eso sí, aquí no hay espectadores pasivos, no, sino un practicante activo de la dimensión espiritual. Usted tiene que ser activo en la dimensión espiritual. Usted tiene que hablarle, usted tiene que hablar. Mire, yo el domingo, el día sábado me acosté como medio angustiado, no podía dormir. Y me acordaba de la palabra de la pastora Isabel. Me levanté el día domingo y me sentía como angustiado. Estaba en la cocina y dije, angustia, te echo fuera de mi cuerpo en el nombre del Señor. Y sabe que me recorrió por aquí como un cosquilleo así, pum. ¿Sabe, hermano? Que me senté en el sillón y quedé, pero playa, como se dice. Tranquilito. Y eso era nomás, pues. Hay que hablarlo, hermano. No le está haciendo, no, es que lo que pasa es que a lo mejor no puede dormir porque esto, a lo mejor no puede dormir bien por... No hay que hacer análisis. Te va y no va en el nombre del Señor. Amén. Confrontacionar. Amén. Sin embargo, esta autoridad no es independiente del Señor. Es una autoridad delegada que se ejerce en anihilación y voluntad con el Señor. Amén. Se ejerce alineado con Él. Amén. Hay autoridad delegada. Amén. El Señor nos delegó autoridad. Amén, ¿o no? Es que yo soy tan pequeño, pastor. Es que yo, ¿qué voy a hacer? No, hermano. Autoridad delegada. Mire, le voy a contar algo pequeñito. Yo cuando hice el servicio militar en Punta Arenas, nosotros hacíamos la última formación de la tarde, se llama la retreta. El hermano hizo el servicio militar. Estábamos la tarde en la retreta y estaba el capitán y habíamos 180 pelados. Yo estaba era el quinto hombre de la quinta escuadra. Y el capitán estaba ahí hablando y daba todas las órdenes. Y después decía, ya, todo el personal de planta para acá, vamos a ir al casino. El quinto hombre de la quinta escuadra tome todas las compañías y las pasa a reposo. Oh, decía yo, soy yo entonces. Firme, mi capitán. Me cuadraba, me ponía firme. Atención, compañía, a discreción, atención firme, giro a la de frente de mar, el himno de la compañía. Y todos obedecían, por hermano.
aunque me tuvieran mal a algunos. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasó? El capitán me delegó su autoridad. Y su autoridad movió 180 hombres. Iban cantando, y cada vez que íbamos llegando a los dormitorios, y se iba pasando una fila, iban pasando de a uno, formaditos. Esa se llama autoridad delegada. ¿Y quién era yo? Un simple pelado. Así que no se crea poco, porque cuando el Señor lo autoriza, somos grandes. Amén. Tenemos la autoridad de Él. Él nos delegó su autoridad. Amén. Así que podemos pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado esta noche, ¿o no? ¿Quién va a pasar al otro lado? ¿Quién tiene la convicción que aunque pase la tempestad? Amén. Esta noche pasamos al otro lado, hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. La barca no es solo un espacio individual, era un entorno compartido. De la misma manera, la vida de nosotros tiene un impacto que trasciende en lo personal. Amén. Amén. Las decisiones espirituales afectan a otros, ¿o no? ¿Afectan a otros sus decisiones espirituales o no? Si yo me quiebro delante de mi hijo, no, y parece que hoy día los va a ir mal. Decreté la palabra y me dijo, oh, mi papá no. ¿Qué pasa, hijo? No, papá. Bueno, ¿y qué te he dicho? Que si creyeres va a ir la gloria del Señor. Así que firme nomás. Firme nomás. Dios lo ha dicho, el Señor me dio una palabra y Él lo hará. Amén. ¿No es así, pastor? Como sus hijos saben que usted tiene una fe en el Señor y ellos se aferran, entonces nuestra fe nos impacta, hermano. Su fe, su fidelidad al Señor impacta su entorno. Amén. No fue así cuando Josué y Caleb, ellos vieron que la fe de los demás se fue al fondo y hicieron llorar a una nación. En cambio, la fe de Josué y Caleb impactó. Y a los 80 años, Caleb quería seguir batallando y buscar el monte que el Señor le había prometido. Amén. Con las mismas ganas. Amén. Así que con esas mismas ganas que tenía Caleb, tenemos que enfrentar las situaciones que el Señor nos tiene en esta vida, porque esas situaciones nos hacen crecer espiritualmente, pero emocionalmente tenemos que ser parejitos. Amén. Parejitos, hermano. Amén. La fe no es la fe de una persona puede convertirse en el sustento de una familia, hermano. Amén. De una familia, de una generación, de una comunidad. Así que esto es una responsabilidad mayor que tenemos. Tenemos una responsabilidad grande, hermano. Su fe, mi fe, impacta a sus hijos. Amén. Impacta a su alrededor. Si trabaja con gente, impacta a la gente. Amén. Yo le digo a los trabajadores que a mí no me gusta hablar mucho, pero yo le digo a mis trabajadores, no se preocupe si vendemos o no vendemos. Cristo está aquí en este taller, y no es un taller, es una empresa. Él está aquí. Así que vengan, vamos a orar al Señor y le vamos a darle gracias por este día. Amén. Hemos sido enseñados así. Tenemos la palabra. Tenemos que aferrarnos a esa palabra. Amén. Así que, hermano, esto implica una responsabilidad mayor, hermano. No solo debemos de pensar en nuestra propia estabilidad, sino en el impacto de su fe en aquellos que le rodean. Hay momentos donde la firmeza de uno evita la caída de muchos, hermano. La firmeza suya evita la caída de muchos. 9, ministración. 9, hermano. Aquí ya vamos a lo último. Con esto concluyo ya, porque estamos más o menos en la horita. Así que el llamado no es simplemente a comprender una enseñanza, sino a asumir nuestra posición, hermano. Nuestra posición espiritual. Cada uno de nosotros debemos examinar dónde está su fe en este momento. ¿Dónde está su fe? No de una perspectiva emocional, sino desde una evaluación honesta delante del Señor. Seamos honestos con Él. Si Él nos conoce, hermano. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no se ha sentido desesperado? Amén. Si somos humanos, el Señor nos conoce. Seamos honestos con el Señor. Es el tiempo, hermano, de volver a la palabra de Dios. Una palabra hablada, amén. Es tiempo de reubicar la fe en el lugar correcto, amén.
Si la fe ha sido desplazada por el miedo, o por la ansiedad, o por la incertidumbre, es el momento de restaurarla. Póngase de pie, hermano. Amado pastor, ponga una alabanza de fondo. Este es el momento, hermano. El Señor en esta noche quiere restaurar su fe. El Señor está en nuestra barca. Amén. Pero su fe, su fidelidad, un hombre firme, impacta a su familia, hermano. Impacta. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Debemos de afirmar en nuestro interior que la presencia de Cristo es garantía suficiente, hermano. La presencia del Señor en nuestras vidas es la garantía suficiente. ¿Qué más garantía quiere? ¿Qué garantía quiere? Si el Señor está en nuestra barca. Tenemos la garantía que el Señor dijo que íbamos a pasar al otro lado, ¿no? Así que en esta noche vamos a pasar al otro lado. Y vamos a vivir el proceso, pero con fe, firmeza, fidelidad en el Señor y madurez en la prueba. Amén. Todos nos hemos desesperado en algún momento. Todos hemos tenido temor. Amén. Pero reubiquemos estas cosas y pongamos a la fe en Cristo. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe, hermano, en esta noche?